Agradecidos, Señor, de poder encontrarnos acá delante de su presencia, juntos, congregados en el nombre de nuestro Salvador, en el día del Señor. Le damos, pues, gracias por hacer posible este encuentro. Le damos gracias por habernos dado las posibilidades, los medios para llegar hasta acá, desde la salud hasta los medios físicos o materiales, Señor, y aún la disposición del corazón y de la voluntad. Pues creemos que es así como dice su palabra. También usted allí, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y le agradecemos por ello, por la obra de su Espíritu Santo, que nos mantiene sensibles a su voluntad, que nos inquieta, que habla nuestras conciencias, que habla nuestros corazones sobre la forma como tenemos que vivir, sobre lo que es su voluntad para con nosotros, esa perfecta y buena voluntad que usted tiene, Señor, para nuestras vidas. Le alabamos y le agradecemos por ello, Señor. Le damos gracias, Señor, por lo que está haciendo usted en nosotros. No somos una obra acabada, perfeccionada, pero su palabra también dice, dijo el apóstol, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y así creemos, Señor, que usted lo hará en nosotros. Hoy queremos disponernos, Señor, decirle que estamos acá a su disposición, que disponga usted de nuestras vidas, que nos muestre, que nos ilumine, que nos enseñe, que nos cambie, que nos transforme, que nos convenza con su espíritu, con su palabra, con su verdad, con su amor. Su palabra nos ilumine hoy también, Señor. Su Espíritu Santo la use. Seamos afirmados, Señor, en su voluntad, en sus propósitos, para gloria de su nombre y para bien de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. La semana pasada estuvimos haciendo mención de los acontecimientos, de que los acontecimientos que tienen lugar en este mundo responden de una u otra manera a los propósitos de Dios. Aunque nosotros veamos el mundo como está, que pareciera que no tiene ni pies ni cabezas, por usar una expresión bastante coloquial, los acontecimientos que tienen lugar sobre este mundo responden de una u otra manera a los propósitos de Dios. Aunque no entendamos cómo las decisiones de los hombres, cómo la injusticia, cómo la maldad, cómo todas esas cosas tan terribles que suceden, porque hay muchas cosas terribles que suceden en el mundo, cómo todo eso responde a los propósitos de Dios. Por la palabra de Dios tenemos que llegar al entendimiento de que eso responde a los propósitos de Dios y que finalmente la justicia de Dios triunfará, de que se hará evidente
de que Dios es Dios y que Él, siendo Dios, no es responsable del mal. Dios no es responsable de la maldad, Dios no es responsable del mal. Algunos dicen, pero entonces Dios hizo al hombre con un defecto y el hombre... No. El hombre es responsable por sus decisiones, siempre ha sido así. Dios hizo seres libres con capacidad de decisión, el hombre toma sus decisiones generan consecuencias, si toma malas decisiones tendrá malas consecuencias. Y Dios no es responsable de esas malas consecuencias. El hombre es responsable de esas decisiones. El Evangelio y la Iglesia de Jesucristo llegarán a su punto más elevado, a su punto de gloria, cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y los muertos, como dicen Primera de Tesalonicenses, resuciten y los que estemos vivos seamos arrebatados para estar con Él, entonces la iglesia y el Evangelio de Jesucristo llegarán a ese punto de gloria. Pero antes de que esos momentos, esos sucesos gloriosos tengan lugar, antes de que esos sucesos gloriosos de la iglesia y del Evangelio tengan lugar, el mal también tiene que llegar a un lugar, a un punto elevado y alcanzar su punto máximo de expresión. ¿Ve? Hoy vamos a considerar este tema. El hombre de pecado o hijo de perdición. Son dos expresiones que nos vamos a encontrar en los versículos que vamos a considerar. El mal, repito, el mal, la maldad, tendrá que alcanzar también sobre esta tierra su punto culminante. Y si nos preguntamos, ¿todavía no lo ha alcanzado? No. Todavía la maldad sobre esta tierra no ha llegado a su punto más alto. Todavía el mal sobre esta tierra no se ha desarrollado hasta llegar a su punto de máxima expresión. Imagínense. La historia del pecado, la historia del mal, como la vemos en lo que se refiere a nosotros como raza, que tuvo su inicio en el Edén, en el engaño de Satanás para con nuestros primeros padres. Y yo no sé, encontré una imagen por allí hace algún tiempo, quiero que usted la considere solamente por una ilustración. A veces pensamos que era una culebrita que estaba enrollada en una rama. No lo sabemos, no lo sabremos, pero tal vez era algo así. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que no se arrastraba, tal vez caminaba erguido, tal vez no era una pequeña serpiente, tal vez era un ser grande, corpulento, no lo sabemos. Lo cierto fue que el enemigo lo tomó como su medio, su intermediario para acercarse a la mujer, para acercarse a Eva. Y allí comenzó la historia del mal sobre la tierra, la historia del mal en la humanidad. Y repito, ese mal, ese germen que allí se estableció del pecado, tiene que llegar a su punto culminante de desarrollo antes de que el Señor regrese. Y esto es lo que el apóstol Pablo pasa a considerar ahora con los hermanos de Tesalónica. Vamos a ver en los siguientes versos, nos interesa solamente la frase final del verso 3. Vamos a leer desde el 1 nuevamente para estar en contexto. El apóstol Pablo dice, capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso lo consideramos la semana pasada. Y ahora la frase que sigue. Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el primer punto que vamos a tocar. Así lo llama Pablo. Se tiene que manifestar y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que Juan llama el anticristo. Pablo no lo llama en ninguno de sus escritos el anticristo, Juan lo llama el anticristo. Pero con estos dos títulos, con estos dos nombres, hijo de pecado, hombre de pecado, perdón, hijo de perdición, el apóstol Pablo presenta a este personaje tan particular. Todas sus palabras nos dejan ver de que se trata de un hombre, de un ser humano, de carne y hueso. No se trata de un ángel, no se trata de un ser espiritual, se trata de una persona que entrará en la escena política, en la escena religiosa, en la escena del poder mundial entre las naciones, antes de que el Señor Jesucristo regrese. Antes de que el Señor Jesucristo regrese, se manifestará este hombre, al cual Pablo llama hombre de pecado. Y esa designación, hombre de pecado, lo que hace es reflejar la esencia maligna, del carácter de esta persona. Llamarlo de esta forma, Pablo está diciendo, ese hombre, su esencia es la maldad, su esencia es el pecado. De allí lo llama hombre de pecado. También lo llama hijo de perdición. Esa frase solamente se le aplicó anteriormente a Judas. El de los discípulos que traicionó al Señor fue llamado también hijo de perdición. Y es como que estas personas, tanto Judas como este hombre, son personas irredimibles. No hay posibilidad de redención ni de salvación para ellos. Nacieron para perdición, nacieron para destrucción, nacieron para muerte. Nacieron con el propósito de ser instrumentos de perdición y perderse. Para ellos no había posibilidad. Es como dicen Apocalipsis 17, 8 y 11, dicen, nacieron para muerte. Nacieron para muerte. Vinieron a este mundo, entraron y van y salieron del abismo y van hacia la destrucción. Este hombre de pecado, como lo menciona el apóstol Pablo, hijo de perdición, Juan en su primera carta, en los versos 18 del capítulo 2 y en el 4.3 lo llama el anticristo. Por ejemplo, en primera de Juan 4.9 nosotros leemos, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo. Del anticristo que viene, dice Juan. Juan estaba claro en esto también. Juan dice, ese viene, el anticristo viene, pero ya el espíritu del anticristo ya está presente en el mundo. Ya está presente en medio nuestro. Nosotros tenemos que recordar que la manifestación del mal, el progreso del mal no es lineal. Una línea que va así, que va así, que va así, que va así. No. La corrupción de la humanidad ha sido progresiva. La corrupción de la humanidad ha sido progresiva, de generación en generación. La humanidad se fue corrompiendo y vino el Señor y barrió todo eso con el diluvio y comenzó una nueva historia. Y luego, con el pasar de los años, la humanidad se comenzó otra vez a corromper y a corromper y a corromper. Y el Señor desató sus juicios, distintos juicios en distintas épocas.
Y cuando pareciera que ya llegamos otra vez con el Imperio Romano y con todo eso a un punto alto de corrupción, vino el Señor Jesucristo y entra el cristianismo en la historia de la humanidad y nuevamente entonces como que hay un corte y hay un freno al progreso del mal y no tenemos idea de cómo la influencia del cristianismo ha sido un freno para el mal y para el desarrollo del mal y para el progreso de la putrefacción moral en la humanidad. Pero estamos llegando nuevamente a un punto donde ya como que el cristianismo se le está sacando de en medio para que el mal haga como la olla cuando le quitan la tapa. La historia de la humanidad registra que de tiempo en tiempo se han levantado anticristos, vástagos de anticristos, tipos de anticristos, personas que reflejan el carácter del anticristo que vendrá, personas que tienen el aire, las características, reflejos del anticristo que vendrá. Como lo dijo el mismo apóstol Juan, segunda de Juan 1:7, Juan dijo, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Ahora, quedémonos allí. Hay otra cita después de eso. No, esa no va. Eso es un error. Seguimos. Ajá, quedémonos allí, por favor. Y aunque los anticristos que denunciaba Juan eran anticristos de carácter doctrinal, Juan no se refería tanto, no estaba hablando tanto al anticristo en el carácter como lo presenta Pablo, sino aquellos que relacionados con lo que sería luego el gnosticismo, aquellos que decían de que Jesucristo no había sido un hombre, sino que era un espíritu, que no era un ser humano como tal, etc. La historia posterior, sin embargo, la historia posterior de la iglesia, la historia humana, la nuestra, nos muestra que no pocos casos de terribles anticristos se han levantado a lo largo de los siglos. Anticristos que en su grado de maldad y perversión hicieron que su generación, la de su tiempo, se preguntaran, ¿será que ese es el anticristo y estamos en los tiempos finales? Un caso relativamente reciente que todos conocemos es el caso de Adolf Hitler en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El 27 de enero, este 27 de enero, se celebró, como se hace desde el 2006, el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, recordando que hace 81 años fue la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945. Este recordatorio que se hace todos los 27 de enero es una forma de rendir un homenaje, un respeto a más de 6 millones de personas,
a más de 6 millones de personas, la mayoría judíos, pero también de otras nacionalidades, que fueron asesinados por el nazismo. Más de 6 millones de personas que fueron asesinadas en el lapso de unos poquitos años, de unos muy poquitos años, y de una forma pero cruel, perversa, terrible, dolorosísima. Solamente uno ver, considerar. Y mirando en retrospectiva cómo sucedió tal atrocidad, tal barbarie, cómo sucedió, qué motivos habían allí, por qué hicieron lo que hicieron, por qué lo hacían, por qué los mataban, por qué los torturaban, por qué los trataban como perros, por qué hicieron lo que hicieron con ellos. Cuando vemos eso, tenemos que decir, Hitler era un anticristo. De hecho, su empeño fue con los judíos, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, del cual había venido el Mesías. Hitler era un anticristo, un tipo de anticristo. Y todo su sistema, todo su nazismo, toda su teología no, su teoría, su esencia de sistema, estaba impregnado del mismo Satanás, del espíritu de Satanás. Lo que movía a Hitler no eran asuntos políticos, eran asuntos diabólicos. Pero el mismo Hitler no será comparable. Ese hombre, con todo y lo perverso y terrible y todo lo que hizo, no se comparará con el anticristo que viene y que se va a manifestar en este mundo antes de que el Señor regrese. Hay una imagen allí. Trate de ver un poco eso. No son arandelas, son anillos. Cada anillo de eso es un hombre y una mujer. Anillos de boda. Cada anillo de eso es un hombre que le quitaron su anillo para irlo a matar. Cada anillo y cada que está allí, cada pieza es un hombre que fue asesinado, es una mujer que fue asesinada. Y lo aplaudían y lo celebraban y se contentaban de darles muerte. Y el mundo de brazos cruzados mirando de lejos diciendo, ese no es mi problema, yo no me meto allí. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es que todas estas personas seguían ciegamente a este hombre? Un demente, un enfermo, a Hitler. ¿Cómo es que no le cuestionaban nada? ¿Cómo es que le hacían caso en todo lo que decía? ¿Cómo es que un hombre pudo hacer tanto daño? Y un sobreviviente de los campos de concentración, un sobreviviente dijo, no fue Hitler ni Himmler quienes me secuestraron, me golpearon y asesinaron a mi familia. Fue el zapatero, fue el lechero, fue el vecino que le dieron un uniforme y entonces creyó que pertenecía a la raza superior. El ofrecimiento, Hitler le ofreció a esa gente algo, una mentira diabólica, y les dijo, van a pertenecer, a ser parte de la raza superior. Vamos a construir un sistema que es el sistema ideal y perfecto, y todo lo demás no sirve y tenemos que barrerlo, y todos los demás son, etcétera. Y ustedes tendrán conmigo lo mejor, la oferta del diablo.
Sigue siendo la misma oferta de Satanás. Lo que le dijo Satanás a Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho que moriréis. No, no vas a morir, sino que seréis como Dios, que sabe Dios que el día que comas de este fruto vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa es la oferta satánica. Y el anticristo que ha de venir seducirá a la mayoría de los habitantes de este mundo haciéndole la misma oferta, presentándoles la misma oferta, ofreciéndoles una vida mejor, pero sin Dios. Una vida mejor sin Dios de por medio, pero con Él puesto allí como objeto de adoración. Y para esto esta persona, este anticristo, se levantará en guerra abierta, en oposición abierta contra Dios, contra el Evangelio, contra la iglesia de Jesucristo. Y así lo expresa el apóstol Pablo en el verso 4. Leemos, dice, se levantará este hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si algo quiere Satanás, si algo ha deseado Satanás desde el principio, desde que es Satanás, es ocupar el lugar de Dios y recibir la adoración que Dios recibe y estar en el trono donde Dios se sienta. Y si algo quieren aquellos que están con Satanás, es también recibir lo que Dios recibe, la alabanza, la honra que Dios recibe. El hijo de perdición tendrá entre sus principales acciones y logros públicos que será un exitoso líder en este mundo. Será un líder exitoso en este mundo. Se va a presentar como alguien con carisma, alguien popular, alguien que será bien visto, alguien no religioso, pero que aunque no será religioso, sin embargo, todo el engranaje y la maquinaria porque la que le va a sustentar y que le va a impulsar, va a llevar a la sociedad a que le alabe y le adore a él y le obedezca a él. Ya eso lo hemos visto en muchos momentos, pero podríamos irnos más atrás. Ya lo vimos en Roma con los últimos emperadores. Ellos mismos fueron poco a poco hasta que llegó un punto y no les bastó con ser emperadores y dijeron, no, ahora nosotros somos dioses también. Y tenían sus altares y proclamaron para que a ellos también le tributaran y les ofrecieran incienso como a dioses, aún estando vivos. Volvemos a esos tiempos donde palabras, donde lo que ciertos líderes dicen, no se puede contradecir, no se le puede llevar la contraria a lo que dice, a lo que expresa, a lo que ha manifestado. Su palabra es incuestionable. El que diga lo contrario es un traidor y merece la muerte. Estamos llegando nuevamente a esos tiempos y el anticristo se manifestará de esa forma también. Exigirá ser adorado, exigirá ser tratado como un Dios. Sin embargo, Pablo dice, hay un freno que impide que se manifieste todavía. Vamos allí, punto número 4. ¿Qué es lo que lo detiene? Vendrá, se manifestará, y Pablo le dice a los hermanos algo, le dice, ¿no os acordáis, versos 5 al 7? ¿No se acuerdan de que cuando yo todavía estaba con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al hijo de perdición, al anticristo. Vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y aquí llegamos a una de las palabras más misteriosas, voy a redundar, de lo que el apóstol Pablo está mencionando. Llegamos a ese punto donde quisiéramos nosotros tener más información, porque los hermanos de Tesalónica sabían. Pablo le dice, ustedes saben lo que lo detiene, pero nosotros no lo sabemos. Pablo le dice, ¿se acuerdan que yo se los dije, pero nosotros no estábamos allí y no sabemos? Y hasta el sol de hoy los cristianos no se ponen de acuerdo y no saben qué es lo que lo detiene. Lo que sí sabemos es que está detenido. Lo que sí sabemos es que hay un freno que está allí, que cuando ese freno sea quitado, el hombre se manifestará. Pero ¿qué es ese freno? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que tenemos que asumir es que lo que lo detiene, así dice Pablo, lo que lo detiene, sea lo que sea que está realizando esa labor restrictiva e impidiendo que su manifestación tenga lugar. Y Pablo pasa a decir inmediatamente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de iniquidad. El origen del mal es un misterio para nosotros. ¿Cómo se originó el mal? Es un misterio. ¿Cómo de lo perfecto de repente surgió el mal? ¿Cómo de un ser que era perfecto, porque Dios lo creó perfecto, cómo ese ser se corrompió y surgió el mal? Eso es un misterio. No lo podemos saber. Solo podemos tratar de imaginar un poco, pero si somos honestos, tenemos que admitir que es algo que escapa de nuestra posibilidad de entendimiento. Es algo que nos resulta un misterio, como usando la palabra que el apóstol Pablo menciona allí. Dicho sea de paso, hay infinidad de misterios en Dios. Yo le dije una vez, estábamos en el otro local, a veces nosotros queremos con nuestra mente y nuestra cabeza tan chiquitica pensar de que entendemos a Dios y su grandeza. Es absurdo. No nos entendemos ni a nosotros mismos. No somos capaces ni de entendernos a nosotros mismos por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos lo que pensamos, cuanto menos vamos a entender a Dios y su infinita grandeza. Hay infinidad de misterios en Dios. Tenemos un poquito de luz, bendito sea Dios por ese poquito de luz. Las cosas reveladas que el Señor le ha placido darnos a conocer y que son para nosotros, como dice allá el texto bíblico, y para nuestros hijos para siempre. Pero las cosas secretas, que son muchísimas, pertenecen a Dios y solamente a Dios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es un secreto. Un misterio es un secreto, algo que no se puede conocer. Un misterio es algo que nos impone un silencio. Y como no lo podemos conocer, es algo que nos impone un silencio. Es un hecho o una realidad donde por falta de información tenemos que guardar silencio y cerrar la boca. Eso es un misterio.
donde tenemos que guardar silencio, cerrar la boca y decir no puedo decir nada. Eso está, no. Pablo dice que el misterio de la iniquidad está en acción ya. Está en acción sobre este mundo. Así lo percibía, así lo enseñó, así lo había aprendido de las revelaciones que de Dios había recibido. Y entendía que ese misterio de iniquidad iba a, como un río, ese misterio de iniquidad iba a desembocar en la manifestación del anticristo, del hijo de perdición, del hombre de pecado. Solo que hasta el presente, hasta en ese tiempo y todavía hoy, estaba frenado. Estaba frenado esa manifestación, estaba frenada. Hasta que ese freno fuese quitado para dar lugar a su libre manifestación. Punto número 5. Seguimos. Lo mencioné al principio. Quizás no tenemos una idea muy grande, no pensamos mucho acerca de ello, de cómo la misericordia, de cómo el amor de Dios, de cómo la gracia, la paciencia de Dios obran restringiendo la presencia y aumento del mal en el mundo en que vivimos. Que si no es por la misericordia, por el amor, por la gracia y por la paciencia de Dios que están presentes en este mundo, pero mire, es que el mal nos hubiese pero destruido, nos hubiese carcomido, nos hubiese... Lo bonito que todavía en este mundo se deja ver, lo bonito, lo agradable, que todavía inclusive las personas que no conocen a Dios disfrutan. Lo bonito que está cada día sobre este mundo se debe al amor, a la gracia, a la misericordia, a la paciencia y a la bondad de Dios, que tiene restringido el mal. Porque si no fuese así, aquí estuviésemos peor que en los tiempos de los caníbales y destruyéndonos unos a otros sin misericordia y por causa del mal. Por causa del mal. No es el tema, pero ustedes saben en qué mundo vivimos. Y esa restricción de Dios es activa y obra de tantas maneras. Obra por medio de la iglesia, obra por las leyes. ¿Sabe que Dios obra a través de las leyes cívicas? ¿Sabe que Dios obra a través de las leyes sociales? Y de allí que sea importante que usted cuando haya una elección usted vaya a votar y que usted elija buenos gobernantes. Por mencionar solamente eso. Y usted dice el cristiano no debe meterse en la política. Tiene que meterse. Porque Dios obra a través de las leyes. Porque la palabra de Dios dice que oremos y que tengamos en cuenta a los gobernantes. Imagínense. Entonces también allí Dios obra a través de las leyes para restringir el mal. Tiene la espada, dice el apóstol Pablo, para castigar al que hace el mal. No en vano lleva la espada. Pero Dios obra de tantas formas, obra en las conciencias de los hombres, obra de la iglesia, obra por su palabra, obra por las leyes, obra hablando a las conciencias de los hombres, haciéndoles sensibles en sus conciencias. Y si no fuera, repito, por esa obra de Dios, este mundo sería muy oscuro.
el versículo 7, el 8 dice, el apóstol Pablo continúa, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, y pareciera que entonces allí hablase de una persona, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, cuando sea quitado el que lo detiene, cuando sea quitado de en medio el que lo detiene, dice, y entonces se manifestará, y aquí viene otro nombre, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. Dice el apóstol, cuando sea quitado quien lo detiene o lo que lo detiene, dice, entonces y no antes, se producirá el evento, se manifestará aquel inicuo, de quien el apóstol Pablo dice rápidamente, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Esa expresión inicuo hace referencia evidentemente a alguien que es malo, que no se sujeta ni respeta leyes, sino que las viola, a alguien que está caracterizado por la impiedad y la maldad, por la perversidad. El mundo ha visto muchos líderes perversos. Usted va en las noticias hoy, vea lo que sucede en Irán. Ese es un anticristo moderno, el líder de Irán. Prefiere matar 10.000, 12.000, no sé cuántos muertos van, ni siquiera se pueden contabilizar, antes que entregar, antes que salir, antes que renunciar. El mundo ha visto muchos líderes perversos, hombres de mal, sin afecto por sus semejantes, capaces de llevarse por delante a millones con tal de seguir adelante con sus infames proyectos y propósitos. Pero ninguno de ellos, repito nuevamente, se comparará con este inicuo que nos presenta la palabra de Dios y que está por manifestarse. En nuestra generación, no lo sabemos si será en nuestra generación, podría ser. Seguimos, versos 9 y 10, y llegamos al final. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida, cuya manifestación es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo nos enseña en estos versos que la manifestación y la venida de este engendro viene impulsada y promovida por el mismo Satanás, por el mismo diablo. No son palabras, son realidades. Pablo dice, este hombre vendrá impulsado por el mismo Satanás y su manifestación se dará en medio de señales, de prodigios, de milagros, de aparentes milagros, de eventos sobrenaturales. Todas estas manifestaciones envueltas en engaño son prodigios mentirosos. Llegamos a un punto donde hoy es cada vez más difícil diferenciar la verdad de la mentira. Y todos estamos viendo videos y ahora uno dice, ¿será verdad o será mentira? ¿Y es un video real o es un video elaborado, inteligencia artificial? Cada vez es más difícil eso de... Y leemos historias de supuestas... no sé, acontecimientos y decimos, ¿será una historia real o será algo irreal, inventado? En todos los ámbitos, en el mundo secular, pero también en el mundo cristiano.
y vemos historias de testimonios, de milagros, y uno dice, ¿será o no será? Y no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar en este punto? Cuando la gente verá y serán promovidas señales, prodigios, milagros, y todos aplaudiendo, y las multitudes y todo eso. Dice, la obra allí del engaño para seducir a multitudes, para atrapar y enlazar a todos aquellos, dice el apóstol Pablo, que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Qué bonita frase. Cuando Pablo dice, el amor de la verdad. El Evangelio es un mensaje de amor. La verdad de Dios es un mensaje de amor. Y algunos piensan, no, que Dios castigador, que Dios no sé qué, que Dios fuerte. No, el mensaje de Dios es un mensaje de amor. Y Pablo entonces le dice, no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces quedaron a merced del engaño del anticristo. Y tal vez estas sean una de las palabras más impresionantes de todo el pasaje que hemos estado leyendo. Lo primero que le diré es que la única manera de que seamos guardados del engaño es que abracemos la verdad. La única manera que usted tiene de ser guardado del engaño es que usted abrace la verdad. Pero si nosotros no abrazamos la verdad, estamos a merced del engaño. Eso no hay para dónde agarrar. O abrazamos la verdad o nos seducirá la mentira. No hay punto intermedio allí. Pablo dice, las personas que se nieguen a recibir el amor de la verdad para ser salvos en Jesucristo serán seducidas y arrastradas por el engaño maligno de este hijo de perdición. Un filósofo no cristiano, un filósofo bastante conocido, muy conocido, dijo, existen dos maneras de ser engañados. Esto dijo este hombre. Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad. Cuando alguien cree lo que no es verdad, esa es una manera de ser engañado. Pero hay otra manera de ser engañado, dijo él. La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Me niego a aceptar lo que sí es verdad, entonces estoy bajo engaño. Y esto aplica para tantas cosas. Esto puede aplicar para tantas cosas en nuestra vida. Acá estamos hablando de la salvación y del mensaje de la salvación y del anticristo, pero esto podría aplicar para tantas cosas en nuestra vida diaria, en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Sexto y último. Pablo dijo que el advenimiento de este ser, su llegada, su venida, su presencia será por obra de Satanás. Pero en el verso 11 y 12 dijo inmediatamente que la justicia de Dios también está allí presente. Dice, su advenimiento será con obra de Satanás. Pero luego dice, como no creyeron, como no quisieron abrazar la verdad, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y allí Pablo mete a Dios en la escena de todo lo que viene
Yo me convenzo cada vez más de que la mayoría de nosotros, de los habitantes de este mundo, no tenemos idea del insulto, el insulto que significa para la persona de Dios el que sus criaturas le desprecien y le tengan en poco y que no le ofrezcan, no le rindan el honor que él merece. No tenemos idea del insulto que es de que el Dios altísimo, el Dios grande, Él que es Dios, sea menospreciado, despreciado, tenido en poco por nosotros, por sus criaturas. Y no le demos el respeto que únicamente Él es digno de recibir. Y pensamos que Dios tiene que mostrar paciencia para nosotros, que Dios tiene que mostrarnos misericordia, que Dios tiene que mostrar aguante para con nosotros, porque a fin de cuentas nosotros somos así. Y decimos, no, Dios sabe que yo soy así. Dios sabe, Dios tiene que aguantarme, Dios me aguanta, Dios me soporta. Pero esa es una actitud tan mala, esa es una actitud tan fuera de lugar, porque la actitud es, yo debo cambiar, porque mi Señor, porque Dios no. Dios debió destruirme, Dios debió castigarme y Dios ha sido tan paciente y tan bueno conmigo que yo tengo que realmente tomarlo en consideración. ¿Ve? Somos nosotros los que debemos cambiar, somos nosotros los que debemos buscar otra forma de acercarnos, de considerarle a Él que es grande, que es santo, majestuoso, Dios perfecto, temible, digno de respeto y adoración. Pablo dice, no quisieron recibir el amor a la verdad. Dios les envía un poder engañoso entonces, para que crean a la mentira y sean condenados por haberse complacido en la injusticia. No lo entendemos del todo, mis hermanos. Cómo la soberanía de Dios se entrelaza con la obra de Satanás y las decisiones de los hombres. Allí está la obra de Satanás levantando al anticristo, allí están las decisiones de los hombres, menospreciando a Dios, teniendo en poca, rechazando el amor de la verdad, y allí está la soberanía de Dios que les envía un poder engañoso, y todo eso allí junto, pero allí está presente. Los hombres en su libertad se jactan de esa libertad para despreciar a Dios y abrazan la mentira, rechazan a Dios. Y en un juicio justo, Dios permite que Satanás levante un hombre maligno y lo permite para que como parte de su juicio y castigo caigan en el error de tener fe y confianza en la mentira y queden condenados en justicia. Sean justamente condenados y sean sentenciados en perfecta justicia. En ningún caso son inocentes. Si pensamos, pobrecitos, no, ningún pobrecito. En ningún caso son inocentes. Se trata de personas, como dice el apóstol Pablo, que se complacieron. ¿Ven la frase final? Se complacieron en la injusticia. Se sintieron a gusto en la injusticia. Se gozaron en la injusticia. Se deleitaron en la injusticia. Hallaron placer y satisfacción en un vivir alejado de Dios. Hoy nosotros, y termino, debemos dar gracias a Dios de que nos encontremos entre aquellos que han abrazado el amor de la verdad. Tenemos que sentirnos y reconocernos privilegiados por gracia, porque sin merecerlo y sin buscarlo, fuimos llamados a conocerle y a ser partícipes de esos grandes propósitos suyos. Lo mejor que podemos hacer es buscar vivir para Él en todo tiempo, dedicando nuestro vivir,
procurando agradarle intencionalmente, enfocadamente. Somos de Él. Vivamos para Él. Esperemos por Él. Esperemos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darle alabanza por esto que usted ha hecho con nosotros, por gracia, por amor. Le damos alabanza porque el hecho de que nos encontremos en Cristo no lo podemos atribuir a nosotros, ni a nuestra sabiduría, ni a nuestra inteligencia, ni nada de ello, ni siquiera a nuestra propia voluntad. No lo entendemos cómo, Señor, pero usted tocó nuestras vidas, tuvo misericordia de nosotros, nos convenció, Señor, de nuestra necesidad, nos convenció de nuestra pecaminosidad, de nuestra necesidad de reconciliación para con usted, de ser perdonados, de que necesitábamos ponernos a cuenta con usted. Y entendimos que esto solamente era posible por medio del sacrificio de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros al morir en esa cruz, y que en su sangre había perdón, y que con su muerte había reconciliación para todo aquel que quisiere. Y así pues, Señor, nos acercamos y abrazamos el amor de la verdad del Evangelio, de la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y le damos gracias y alabanza en esta mañana, porque usted nos ayudó, nos atrajo con cuerdas de amor, y fuimos, Señor, a los pies de nuestro Salvador, quien es hoy nuestro Rey y Salvador. Fuimos a los pies de esa cruz, reconociendo nuestros pecados, nuestra necesidad, y hallamos perdón por gracia y vida eterna y vida abundante, y un dictamen de justificación por la fe. Y la paz suya vino a nuestros corazones, a nuestras almas. Queremos alabarle por todo ello en esta mañana. Miramos a nuestro alrededor. Hay mucha oscuridad, Señor, hay mucha maldad, Señor, presente sobre este mundo. Una maldad que va en progreso, que va en aumento. Pero ya no nos vemos allí, Señor, formando parte de ella, ni siquiera a merced de ella. Entendemos que estamos bajo resguardo, bajo el amparo suyo, Señor, seguros en sus manos. Que usted nos libró, Señor, y fuimos trasladados, como dice su palabra, de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Te alabamos por ello, Señor. Entendemos que el mal seguirá, Señor, su curso, y así tiene que ser, para que también se manifieste la grandeza suya, la justicia suya, la dignidad y la majestad suya
Denos, oh bendito Dios y Señor nuestro, la claridad, la valentía para que en estos tiempos complicados, Señor, y de maldad podamos levantar la voz, testificando del Salvador, proclamando las buenas noticias y esperanzas del Evangelio. Que todavía hay tiempo, que todavía usted está llamando, que todavía la puerta está abierta, que todo aquel que escuchare y se acercare será bien recibido en su casa. Que su Espíritu Santo, Señor, nos asista, nos ayude, nos haga diestros, Señor, para ser instrumentos útiles en nuestra generación, para gloria suya en Cristo Jesús. Amén y amén.